Pero tenemos que entender, y cuando diga esto, igual que cuando he dicho lo anterior, pues muchos harán una pequeña introspección y dirán, claro, eso es que para mí va a ser más difícil. No hagamos valoraciones, que esto es un comienzo, no lo sabemos. Pero hay que entender que hay personas que su apego a sus pensamientos y su hábito de darle vueltas a las cosas es ligero, o ligero hay poco, pero es bastante menor que el de otras personas que rumiar pensamientos y darle vueltas a las cosas le lleva horas y horas en su vida cotidiana. ¿Vale? Entonces hay que entender que no es lo mismo para quienes no son tan rumiantes con sus cosas y no le dan tantísimas vueltas, que para quienes llevan años y años con esos hábitos y con esas formas de rumiar. Que todos le damos vueltas a muchas cosas. O sea, no pensemos, yo soy de esos que le doy muchas vueltas a muchas cosas, porque eso entra dentro de lo común, todos le damos muchas vueltas. Pero además de eso, hay personas que es verdaderamente angustiante, los que lo viváis así, lo sabréis por vosotros mismos y vosotras mismas. Es verdaderamente angustiante y a veces un poco incluso limitante, porque es un continuo hasta de darle vueltas a las cosas hasta llegar al agotamiento. Y no es algo que le suceda un día aleatoriamente, sino que es algo que le sucede habitualmente durante mucho tiempo y años, y es una manera, es un hábito ya creado, difícil de revertir. Pero, aún así, y teniendo en cuenta que cada uno tiene sus circunstancias, en general, todos podemos aprender con estas prácticas algo que nos beneficie, a unos en unas medidas y a otros en otras, en general. No quiero, es que hablar con rotundidad de que todo el mundo va a aprender y va a aprender mucho, y se estaría mintiendo, no es así. Todo el mundo puede aprender, en general, si no tiene una patología o alguna carencia, pues de la misma manera que todo el mundo puede aprender a tocar un instrumento musical. Sin embargo, hay quien tiene mayores facilidades y hay quien tiene menos. Y en esto, pues, habrá quienes con menos práctica consigan aprender a soltarse con mayor facilidad de algunos pensamientos o de muchos, y habrá quienes, a pesar de su insistencia y de practicar, le cueste mucho, incluso no lo consigan. Yo voy a procurar enseñaros, en la medida de mis posibilidades, pues eso, a centraros en otra cosa y a atender a cuanto nos acontece y a soltarnos del pensamiento y todo en general. Pero tenéis que tener en cuenta eso, que no es una cosa fácil y que se vaya a aprender ya. Sí. Honestamente, a ver, yo creo que llevamos todos una mochila y yo creo que el mindfulness, yo la primera vez que vengo, me da la impresión de que para un mantenimiento, pero tú realmente tienes un trauma o tienes unos patrones negativos de un diálogo interior nocivo y tal, eso te lo hace una terapia. Cuando haces una terapia de años, porque las terapias no son de 2 meses ni de 3, y curas, el mindfulness te sirve como un mantenimiento para que, digamos, es una herramienta más. Pero no podemos pretender que con la respiración, que yo también la he practicado mucho y es verdad que es muy beneficiosa, logremos quitar patrones que tenemos y diálogos internos que nosotros tenemos, que es lo que nos hace muchísimo daño. Eso no lo podemos hacer así, desde mi punto de vista. Efectivamente, no podemos hacer así y quitar patrones que llevan muchísimos años. No obstante, mindfulness es mucho más que la respiración. Pero como digo, llevamos solo 2 clases, que
no es solo un mantenimiento, es algo que en general puede producir una mejora en la salud mental de quien lo practica en general, o en unos más y en otros menos. Es decir, no es solo algo para mantener algo que ya hay, es algo que te puede ayudar a mejorar, pues en cuanto a aprender a relajarte un poco y a relacionarte contigo y a comprender tus sentimientos, tus emociones, tus creencias, tus pensamientos, y a que todo eso se vaya acomodando mejor gracias a la comprensión que te brinda, se vaya acomodando mejor en tu mente y ello te redunde en una mejora en términos de bienestar. No es solo un mantenimiento. Sí, pero a lo mejor no he expresado mal, sí, que no es un mantenimiento, es algo positivo y tal, pero creo que en muchos casos la gente no puede decir con el mindfulness voy a solucionar. Evidentemente, esto no es, cosas. un sustitutivo de una terapia. La persona que tenga una patología y necesite una terapia, evidentemente es algo que tiene que hacer con un profesional adecuado, sea un psiquiatra, sea un psicólogo, y de manera individualizada pues para esa persona y llevar a cabo el tratamiento que requiera. Pues yo creo que depende de la persona y depende de cómo se tome esa persona y cómo coja las cosas esa persona. Porque yo llevo años en psicólogos y la culpa y otras muchas cosas no me las han quitado los psicólogos y sin embargo la meditación sí. Tenemos puntos de vista diferentes, como vemos, pero bueno, a ver, yo... Pues también hay que dar con un buen terapeuta. Sí, pues de tantos que llevo probados. ¿Será que no he cogido ninguno bueno? Bueno, yo os digo, esto evidentemente el que requiera una terapia tiene que ir a un psicólogo o a un psiquiatra de manera individualizada. Pero ello no quita que en general se pueda aprender mucho sobre uno mismo con el mindfulness, y eso habrá a quienes le lleven a una mejora significativa en su vida cotidiana, y habrá a quienes pues no, para sus características personales pues no sea tan bueno, tan gratificante o tan beneficioso. Por eso digo que dependiendo de la persona, que Claro. cada uno se toma las cosas y ve el mundo como por su perspectiva. Ya Estoy está. completamente de acuerdo contigo en ese sentido. O sea que... Pero bueno, volviendo a ¿qué hora es? Ya. A ver, de lo que se trata es de, en esta práctica, de observar, tratar de observar cuánto nos acontece. Podemos utilizar un poco de sujeción si nos dispersamos mucho la atención en la respiración, o podemos simplemente estar abiertos a observar aquello que nos va sucediendo cuando nos va sucediendo, ¿vale? Y a intentar observarlo sin hacer una valoración, sin catalogarlo, sin enredarnos en nuestros pensamientos, que ya sé que todo esto es muy difícil. Claro, no se aprende con practicar los 10 minutos que hemos practicado aquí, en esta primera práctica, ¿vale? Pero por lo pronto es lo que os traigo para aprender. Así es que, si os parece, pues esta semana practicáis esta práctica junto con la otra, vamos viendo lo que va sucediendo, las dudas que os surjan, las dificultades y demás. Recordad, observar, siendo conscientes, tratando de no enredarse en pensamientos ni en valoraciones. ¿Cómo se hace eso? Pues
me enredo en un pensamiento, soy consciente de que me he enredado en un pensamiento. Y procuro continuar atento sin continuar dándole pábulo a ese pensamiento, sin continuar respondiéndole con más pensamientos. De momento es difícil, pero se trata de eso, de aprender a soltarlos, de ir soltándolos. Si os resulta más fácil dirigir la atención en ese momento a una sensación, como por ejemplo puede ser la respiración o cualquier otra, pues buscamos la sensación, ¿vale? ¿Alguna otra cuestión? No, que si no te tenemos aquí hasta mañana.